si las personas que me están escuchando quieren esta clase que yo preparé, pues me pueden escribir a mi correo electrónico modesto.santiagosoto@gmail y yo se las puedo enviar, ¿verdad? Hemos tenido algunas dificultades para enviar algunos correos, pero en otros sí ya han sido enviados. Bien, yo preparé una introducción, ¿verdad? Diferente a la del expositor. Y esta introducción dice así: la predicación o proclamación es la esencia de la iglesia, tanto en palabras como en acciones. La predicación profética en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se caracteriza no tanto por denunciar a los no creyentes que están afuera del pueblo de Dios. La predicación profética no era solo hablar de lo que sucederá, sino exhortar por lo que está sucediendo. La religiosidad, los abusos, por la falta de sinceridad. Y su objetivo es llamar al pueblo a volverse a él con sinceridad y no con hipocresía. El mensaje profético es limpieza para el pueblo, es preocuparse por los asuntos internos. Dios quiere que su pueblo vea las cosas como Él las ve. Y esta es la esencia del mensaje profético. La voz profética no es el guardián de la moral que juzga y castiga sin piedad ni conocimiento. Es una voz contra la rebelión y el orgullo de sus líderes. Una iglesia que no encuentra su voz profética es una iglesia infiel. La palabra viva de Dios exige obediencia en medio del pueblo y de la historia. Una predicación que no conlleva exigencia profética y que no tiene cómo obedecerse en todas las esferas de la vida no es profética. Si la predicación es palabra de Dios, lo cual es sustancia de la profecía, entonces la predicación debe entenderse como palabra profética. Jesús mismo, el Verbo encarnado, vino con un marcado carácter profético. Y usted puede leerlo allí en Mateo capítulo 16, verso 14. Voy a leer ese verso, ¿verdad? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Y la escritura poseen un carácter marcadamente profético, desde el profeta Moisés hasta los profetas hebreos, por lo que la predicación de Cristo y de las escrituras deben ser proféticas. La palabra profecía es uno de los términos bíblicos que peor se entienden. Este término por lo general se entiende como predicción del futuro o como una revelación sobrenatural de información secreta o como una palabra divinamente autorizada que nadie debe cuestionar. Pero eso es equivocado. El vaticinio de eventos futuros constituye una mínima parte del mensaje profético. El profeta no recibía su llamado para profetizar, ni dejaba de serlo si no predecía. En segundo lugar, en el Antiguo Testamento prohíbe y condena la adivinación, a lo que corresponde
un gran porcentaje de supuestas palabras proféticas hoy. Y lejos de otorgarle a los profetas una autoridad incuestionable, casi divina, Pablo exhorta a los fieles a examinar las profecías con discernimiento crítico. Y hay dos pasajes bíblicos que se encuentran en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, y la otra cita se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 29. Un profeta es uno que trae o entrega un mensaje de Dios al pueblo. Y ahí termina la introducción a estos versos que vamos a comenzar. El primer verso, que como lo dice así el expositor, ¿verdad? Dice aquí, Ezequiel capítulo 2, verso 1. Me dijo, hijo de hombre, ponte en pie y hablaré contigo. En este verso, Dios llama al profeta Ezequiel. Ezequiel recibe su llamado y su vocación. Y cuando el Señor le dice, hijo de hombre, ponte en pie y hablaré contigo. Quizás después de la visión de la gloria divina de Ezequiel, o sea que Ezequiel había contemplado en el capítulo 1, el profeta no estaba en pie. Se había postrado sobre su rostro bajo el impacto de lo que había visto. Y yo quiero decirle en esta noche que difícilmente uno se pueda quedar en pie cuando la gloria del Señor se manifiesta. Pues usted puede ver algunos ejemplos de hombres de Dios que cuando vieron la gloria de Dios cayeron postrados ante el Señor. Por ejemplo, en Números capítulo 20, verso 6, en Primera de Crónicas capítulo 29, verso 30, y en Apocalipsis capítulo 7, verso 11. El verso 2 dice, y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Es decir, que Ezequiel tuvo una impresionante visión de la gloria de Dios y esa gloria marcó el inicio de su ministerio. Solo podemos imaginar lo que fue para Ezequiel experimentar esta visión. Es posible que el profeta no haya comprendido muchas cosas, pero sabía que todas tenían un significado porque venían de Dios. Cuando Dios vio la actitud franca y obediente de Ezequiel, lo llenó de su espíritu y le dio poder para el trabajo que iba a realizar más adelante. Dios no espera que lo comprendamos todo en cuanto a Él, sino que seamos siervos obedientes y dispuestos, fieles a lo que sabemos, que es lo que es verdadero y lo que es correcto. El profeta denunció a los falsos profetas que daban al pueblo un falso sentido de seguridad y negaban la severidad del juicio divino. Y uno de los temas principales durante este periodo del ministerio de Ezequiel fue la justicia de Dios. El verso 3 nos dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo
día. Y así comienza con el tema gente rebelde. Como muchos de los profetas que antecedieron a Ezequiel, cuando el profeta, cuando él enfrentaba una difícil tarea, porque la gente se había rebelado. En el mundo de los negocios, el éxito se obtiene cuando se le ofrece al consumidor lo que éste quiere. Sin embargo, Ezequiel tenía que proclamar el mensaje de Dios al pueblo, escucharan o no escucharan. El éxito de Ezequiel se mediría no por la forma en que obedeciera a Dios y cómo llevar a cabo el propósito por el cual Dios lo llamó. Isaías y Jeremías también profetizaron con muy poca respuesta positiva. La verdad de Dios no depende de la respuesta humana. Dios no nos juzgará por la forma en que los demás reaccionen ante nuestra fe, sino por lo fieles que hayamos sido. Dios siempre nos da fortaleza para lograr lo que nos pide que hagamos. Gloria al Señor para siempre. El verso 4 nos dice: yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirá: así ha dicho el Señor. Jehová el Señor, y aquí la palabra Señor en hebreo se traduce por Adonai, un término que destaca el señorío de una persona. Y el término Jehová en hebreo se traduce por Yahvé, que es el nombre personal de la divinidad, quien dio a conocer en el pacto con su pueblo. Dios dijo que el pueblo era duro de rostro y de empedernido corazón, porque no quería reconocer su pecado. La rebeldía, como lo dice el capítulo 2, versos 7 y 8, fue la característica principal de la nación en ese tiempo. Aun cuando Dios le enseñó sus malas acciones, se cerraron a la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Si Dios a usted le está señalando algún pecado, no sea obstinado, sino que lo confiese y comience a vivir para Dios. Al obedecerle, usted estará preparado para la revisión final que Dios hará de nuestras vidas. El verso 5 dice: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y aquí vemos que si ellos no escuchaban, Dios iba a asegurarse que supieran que hubo un profeta entre ellos. Después que Ezequiel se hubiera ido, y aunque hubieran estado en desacuerdo con él, la gente reconocería que un profeta de Dios había estado verdaderamente entre ellos. Y sinceramente hablando, a mí y a cualquiera de nosotros nos agradaría que después que nos hayamos ido, la gente pueda decir que hemos predicado la palabra de Dios lo mejor que pudimos. Y eso es lo que realmente es importante. El verso 6 nos dice: y tú, hijo de hombre, no les temas, ni les tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son una casa rebelde. Y estas palabras del profeta
revelan que aparentemente Ezequiel iba a encontrarse en peligro, pero Dios le animó diciéndole que no tuviera temor de ello ni de su palabra. Y aquí vemos que el Señor realmente le explicó exactamente a Ezequiel cómo iba a ser su ministerio. O sea, un ministerio fuerte, un ministerio de mucho sacrificio, un ministerio de mucha crisis. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y el versículo 7, les hablará pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde, texto que ya habíamos hablado anteriormente. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de este pasaje bíblico? Un pasaje corto que solamente tiene 7 versículos y uno de los versículos está repetido. Gloria al Señor para siempre. Dice, ¿cuáles son las implicaciones de este pasaje para la vida de hoy? Ahora que estamos enfrentando esta pandemia, ahora que estamos enfrentando unas situaciones críticas, algo que nos ha cambiado la vida, ¿cómo nosotros, cuáles son las implicaciones? Y tenemos que decir que como iglesia estamos llamados a levantar siempre y en todo lugar la voz profética que implica una actitud de anuncio y denuncia. El anuncio se centra en los valores como el amor, la verdad, la justicia, la honestidad, la bondad, la libertad, la igualdad y la paz. La denuncia, en cambio, muestra los antivalores, como lo son la injusticia, la corrupción, la violencia, la discriminación, el engaño, indicando sus causas, dinamismo y consecuencias. La posición religiosa de la iglesia es inseparable de la justicia hacia los menos privilegiados, y recordó cómo en la historia sagrada los profetas como Amós, Isaías, Natán, Elías tuvieron un compromiso radical de lucha contra la corrupción, en contra del abuso del poder. Así también el profeta por excelencia, que es Jesús, fiel a la voluntad de su Padre y al pueblo, en nombre de esta fidelidad se enfrenta con las autoridades civiles y religiosas que han creado sus propios dioses y atentan contra el derecho de los más vulnerables, de los menos privilegiados, de los pecadores, de los enfermos, de las mujeres y de los niños. Por eso no duda en llamar a los que abusan del poder religioso y los llama generación de víboras y sepulcros blanqueados. Jesús no solo denuncia el pecado del pueblo, sino que anuncia la cercanía del reino de los cielos en forma de misericordia, en forma de perdón, de salud y salvación. Jesús remarcó que la iglesia a lo largo de los siglos, siguiendo las huellas de los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento, han llevado adelante su misión profética. En cada época, la iglesia ha levantado su voz para defender los derechos de Dios y de los menos privilegiados. En América Latina, desde el inicio de la conquista, no faltaron hombres y mujeres que se opusieron radicalmente a los abusos de poder sobre los pueblos indígenas y mestizos. Y a la vez anunciaron un mundo más humano, un mundo más fraterno, un mundo más justo. En esta época de pandemia, la iglesia tiene que denunciar la corrupción
en el manejo de los bienes públicos, especialmente en los hospitales, que está presente en todos los sectores de la sociedad y no solo en los políticos y funcionarios públicos. ¿Cómo es posible que una persona que tuvo un accidente leve va al hospital para un chequeo rutinario? Lo tienen allí 4 horas y a los 2 meses le llega una factura de $37,000. Eso es corrupción también. Y por los seguros, los hospitales se aprovechan de estas circunstancias. Y pregúntele a la persona qué le hicieron en el hospital. Eso también es corrupción. Éticamente, la corrupción es un crimen porque sus consecuencias afectan a muchas personas. Les privan de su salud, de educación y trabajo, con lo cual se les condena a una muerte lenta. La iglesia está llamada a invitar a todos los hombres y mujeres a seguir luchando con esperanza y decisión, a ser capaces de dar lo mejor de sí mismos y apostar por el bien común, la justicia y la solidaridad. Se ha instaurado una ética y una espiritualidad. Todo es bueno si te ayuda a sentirte bien, sin importar los medios para lograrlo. Pero la ética no se reduce únicamente al individuo o a lo que él piensa, siente, desea o quiere en la vida, sino que tiene que ver con las personas, con la naturaleza y para los creyentes con Dios. La ética se preocupa por el bienestar de todas las personas, particularmente de los más vulnerables, de los menos privilegiados. Por eso debemos hablar de una ética social, política, económica, laboral, enraizada en la justicia, en la unidad, en la honestidad y en la solidaridad. Muchos cristianos no logran integrar los valores éticos y espirituales en la vida familiar, social, ética y económica. Esta separación explicaría el por qué muchas personas que dicen ser cristianas y que inclusive van al templo para alabar, bendecir y suplicar a Dios en la vida pública, obran de una manera contraria a los principios éticos y espirituales. La iglesia necesita promover una ética y una espiritualidad integral que abarque todas las dimensiones del ser humano, como lo es lo personal, lo familiar, lo social, lo político y lo económico. Hoy la iglesia tiene la gran necesidad de hombres que puedan ver más allá. El profeta, como hombre que ve más allá, alerta de peligro, corrige desviaciones, provee los ajustes necesarios para seguir con paso firme. La voz profética tiene que estar presente en toda la comunidad. Los profetas trazaron las líneas y pusieron el cimiento del pueblo. Todo evento de gran trascendencia en el pueblo de Dios fue precedido y acompañado por el ministerio profético. Amós capítulo 3, verso 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a su siervo. Los profetas que Dios levanta en esta nueva dispensación de su gracia ya no tienen que usar figuras extrañas para hablar al pueblo. Se ha hecho a la luz, ya que la luz vino a los hombres. Dios se da a conocer a los hombres tal cual es, sin estar detrás del velo. La voz profética se hace oír y la iglesia se edifica. Los profetas pasan a estar integrados plenamente en la vida de la comunidad desde su cimiento.
la epístola a los Efesios nos dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la iglesia se desvió de esta verdad. Muchos de los que tuvieron una palabra profética no la dieron por temor, se quedaron con su boca cejada, pero siempre Dios despertó el espíritu profético para volver a su pueblo al fundamento y restaurar todas las cosas como al principio. Que Dios te bendiga en esta noche y permite que esta clase sea una gran bendición para la vida de cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor para siempre.